Hola hermanos, bienvenidos a este tiempo de Comunidad de Gracia donde nos enfocamos en lo que dice la palabra de Dios. Nuestro deseo es conocerle más. Nuestro deseo es poder compartir su palabra y no solamente hacerlo para tener información, sino nosotros deseamos que esto nos impulse durante la semana a buscar una relación con Dios, a que nos impulse a buscarle más, a estar en su palabra, a pasar un tiempo en oración, de hablar con Él y a servirle, a compartir su palabra con los que nos rodean. Estamos en el libro de Números y la semana pasada hablamos acerca de la prioridad de obedecer y honrar a Dios. Y yo empecé con esta historia. Nos habíamos ido a acampar y mi hija Samantha, um, ella me desobedeció. Claramente, antes de irnos a acampar, hablé con mis hijos y les dije, mira, allá donde vamos a ir hay insectos que si los agarras te pueden picar. Hay serpientes, hay víboras que si los agarras son venenosas. Y si te pican, no nos va a ir bien. Así que ella vio este insecto, el cow killer, que le llaman en inglés el matavacas. Es un insecto muy venenoso y ella lo agarró y, y le mordió, pero creo que no le picó con el aguijón, simplemente le mordió con la boca. Así que ella empezó a gritar, al rato se mejoró. Pero si le hubiera picado con el aguijón, ay, esa pobre niña hubiera estado muy mal. Pero el tema es que hablamos acerca de la prioridad de obedecer y honrar a Dios. Y cuando pienso en mi hija, yo le avisé, le advertí. ¿Por qué? Porque la amo. Amo a mi hija. Amamos a nuestra hija. Amamos a nuestros hijos. Es por eso que ponemos reglas y tenemos advertencias y les decimos que no toques esto, porque no queremos que tengan que experimentar dolor, sufrimiento. Deseamos que les vaya bien. Pero ella desobedeció. Y en el caso de la historia de la semana pasada, pues eso fue también con Moisés. Dios le había dicho a Moisés, le dio una orden muy específica de honrarle a él y de hablarle a la piedra porque la gente estaba buscando agua y se fueron a quejarse con Moisés y Dios le dijo a Moisés, vete, habla a una piedra y esa piedra va a brotar agua. Pero Moisés se fue y hizo de más de lo que Dios le había pedido. Primero reprendió a la multitud, luego golpeó la piedra. Y a causa de esta situación, porque él desobedeció a Dios, no le honró, no le confió, no confió en Dios para honrarle, hubieron consecuencias. Moisés, un hombre tan fiel, un hombre tan grande para el pueblo judío, un ejemplo tan grande de lo que es ser un siervo de Dios, él recibió consecuencias y la consecuencia que él recibió es que no pudo entrar en la tierra prometida. Toda su vida había sido diseñado con el propósito de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Moisés no puede entrar. Esta semana vamos a estar en Números capítulo 21. Y en el capítulo 21 se trata de acerca de serpientes en el desierto. No sé si alguna vez te ha tocado la oportunidad, o no sé si diría oportunidad, pero si te has topado con alguna serpiente. Me acuerdo en Paraguay, honestamente, con una serpiente venenosa, muy pocas veces me he topado y las veces que me he topado no ha ocurrido nada. Mi abuela fue mordida 2 veces por serpientes venenosas. Y las 2 veces ella salió bien. Una vez me acuerdo en Paraguay me fui a nadar al río con mis amigos y estábamos nadando y de repente cerca de mi cabeza vi un bichito nadar así. Y no era una serpiente muy larga, pero era un coralito. Puede ser que era un coralito falso o uno venenoso, no me acuerdo bien. Creo que al final lo mataron y dijeron no, no es el venenoso. Pero me espantó porque el coralito falso y el venenoso se parecen mucho. Y que esté uno así de cerca de tu cabeza, ese sí, eso sí, espanta. Pero en la historia que vamos a leer encontramos serpientes.
encontramos muchas serpientes. Y te puedes imaginar que te vas a acampar con no solamente una familia, sino varias familias. En este caso, el pueblo de Israel son como 1,5 millones de personas en el desierto. Y lo que va a ocurrir, bueno, vamos a verlo en la historia. Vamos al libro de Números capítulo 21 y dice así. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Vamos a orar. Padre, aquí pensando en las personas que están escuchando este mensaje, Señor, pido que en este momento nuestros corazones sean elevados a ti, que nuestros pensamientos se enfoquen en tu presencia, en lo que tú nos quieres decir. Señor, primero te agradecemos por tu palabra, porque aunque no merecemos escuchar tu voz, escoges comunicarte con nosotros. Escoges amarnos con tus palabras y escoges darnos vida a través de tu palabra. Así que, Señor, ayúdanos a agarrarnos a tu palabra, agarrarnos de una relación contigo y seguirte con nuestras vidas. Así que, Señor, enséñanos hoy. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando me pongo a pensar en esta historia, una de las cosas que encuentro es la impaciencia y la queja en contra de Dios que tiene el pueblo, la impaciencia. La realidad es que ellos están en el desierto, y miren lo que dice el pasaje en el versículo 4. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Me pongo a pensar en la palabra paciencia. Una persona que es paciente es una persona que aguanta una situación o algo difícil vez tras vez tras vez. Eso es paciencia. Y ellos están en una situación difícil. Ellos están en el desierto y la vida en el desierto no es fácil. Así que sí, hay una expectativa de que van a tener paciencia, porque hay situaciones difíciles y se las tienen que aguantar vez tras vez tras vez. Pero en este caso dice, en el camino se impacientaron. Y es interesante que en los primeros 3 versículos de este capítulo encontramos la bondad de Dios. Si simplemente leemos este pasaje así solo vemos la disciplina de Dios. Pero en los primeros 3 versículos encontramos que un rey de aquella zona vino y les atacó y llevó a muchos de ellos, los llevó cautivos. Entonces el pueblo empezó a orar, a clamar a Dios, y Dios les respondió y Dios les dio la victoria cuando ellos se fueron a enfrentar al rey. Así que Dios en ese momento es un Dios de victoria y ellos son una gente de fe. Pero en esta situación, de un día donde va bien, ahora viene otro día y vemos la falta de paciencia, la impaciencia de la gente. Y cuando viene la impaciencia, la forma que ellos responden, dicen, y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Encontramos en la historia del desierto que no es la única vez cuando se quejan, y a veces encontramos que Moisés se queja. La pregunta, el tema no es si se queja o no se queja. El pecado no está en quejarse. El pecado está en cómo se queja.
En este caso, traer la queja correctamente podría ser venir a Dios y presentarle a Dios o a Moisés, mira, esta es nuestra situación. Estamos pasando tiempos difíciles. ¿Podrías pedir a Dios que nos ayude? Pero es acercarse a Dios pidiendo ayuda. Es confiando en Él. Pero venir a quejarte de Dios y quejarte de Moisés no es la forma correcta de acercarte. Es una actitud errada, ¿no? Así que está interesante en esta situación. Dice, la pregunta es, ¿a quién culpan por su situación? ¿A quién culpan? Y miren lo que dice, versículo 5. Disculpen, versículo 5. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? ¿A quién están culpando el pueblo de Dios? ¿A Dios? ¿A Moisés? ¿A Aarón? Pero ahora les pregunto, ¿culpa de quién es que ellos están en el desierto? Porque en una historia previa encontramos que Dios les llevó de Egipto a la frontera de la tierra prometida. Y ahí en la frontera de la tierra prometida, Dios les dijo, entren a conquistar. Y Dios les iba a dar la victoria. Él iba a pelear por ellos. Pero ¿qué ocurrió? En vez de confiar en Dios y obedecer a Dios y entrar a poseer la tierra, los de Israel no confiaron en Dios, le desobedecieron y dijeron, no, nosotros no podemos. Así que Dios les trajo la consecuencia. Si no me van a obedecer y no van a entrar a la tierra prometida, entonces la tierra que les sobra no es una tierra prometida, es un desierto y van a vivir en el desierto por 40 años, donde Dios les va a estar enseñando lo que significa confiar en Él. Dios les puede proveer, sostener en el desierto como en la tierra prometida. Para Él le da igual. Pero aquí están ellos y ellos dicen, ¿para qué nos trajeron ustedes? Están culpando a Moisés, a Aarón, a Dios, cuando los que tienen la culpa en realidad son ellos por la situación en que están. Qué interesante. Hablando de actitud, aquí miren lo que ellos dicen. Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. ¿Alguna vez le has dicho a tu madre cuando eras niño, estoy harto de tu comida? Me acuerdo en Paraguay, cuando era niño, y realmente hasta ahora todavía el frijol paraguayo, allá le llaman cumandá en el idioma guaraní y poroto en el español. Y hay comidas típicas en las que se cocina poroto. Y un caldo o una sopa, o caldo le dicen en Paraguay, es una sopa mexicana, lo hacen del poroto, del frijol paraguayo. Y además aquí está una imagen de más o menos cómo se ve. Cuando yo estaba creciendo, podía oler si íbamos a tener poroto en casa, como a 2 cuadras antes de llegar a la casa ya me daba cuenta, hoy vamos a comer poroto. Lo podía oler y no me gustaba el sabor del poroto. Y muchas veces, como no había otra cosa que comer, mi madre me daba la opción, ¿cuál quieres? ¿Quieres comer el poroto o quieres comer lo que está colgado detrás de la puerta? Y detrás de la puerta se colgaba un cinturón y pues yo prefería comer a recibir un castigo. Aquí en la historia encontramos que el pueblo de Dios está bajo disciplina. Y el tema es que ellos tienen una actitud, cuando piensas en esta frase, aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Dios les está mandando comida del cielo, llueve comida. Y ellos se quejan de la comida y se quejan contra Dios y contra Moisés. Imagínate que en mi caso, si yo me quejaba de mi madre, de su comida, ¿cómo me iba a ir cuando llegaba mi padre? No me iba a ir bien. En este caso, esa es la situación. Y encontramos el segundo punto.
Dios no está muy contento con ellos. Y la palabra nos dice que Dios, bueno, sabemos que Dios disciplina a su pueblo y aquí nos dice que Él envió serpientes, dice el pasaje, por eso en el versículo 6. ¿Por qué? Por su actitud, por su forma de actuar. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. Esto sí suena muy pesado. Es muy pesado. Porque gente muere a causa del castigo que Dios envía. Y hasta nos puede hacer pensar, ¿acaso Dios envía maldad? ¿Y lo que está enviando Dios acaso está actuando en maldad o está enviando la consecuencia de la maldad? Y qué interesante. No todo lo malo que ocurre en la vida es un castigo. Encontramos eso en la historia de Job. Cuando le viene una situación muy fea a su vida, hasta pierde a sus hijos. No toda situación mala en nuestra vida es un castigo. Pero en este caso, este es un castigo de Dios. Y Dios, la palabra nos dice que al hijo a quien ama, Él castiga. Y lo interesante es que si vas a alinear tu vida con la serpiente, cuando pensamos en quién es la serpiente en la Biblia, si empezamos, vamos a hablar un ratito de más allá desde Génesis. Pero si vas a alinear tu vida en seguir a la serpiente, puedes esperar que Dios te envíe las serpientes. La Biblia nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero muchas veces, sabiendo nosotros que Satanás no tiene lo bueno para nosotros, decidimos vivir nuestra vida en la forma que Él quisiera que la vivamos. Y luego, ¿qué esperamos? Luego vienen las consecuencias. Y nosotros nos sorprenden. ¿Cómo puede ser? Pero esa es la realidad. Y cuando vamos allá a Génesis capítulo 3, versículo 15, este es el jardín de Edén. La serpiente, poseída por Satanás, viene y le habla a Eva. Eva agarra ese fruto, lo come, rechaza a Dios y lo come. Y viene Dios y Dios declara, ¿no?, el veredicto. Y en esa declaración del veredicto Dios le habla a la serpiente. Y en hablarle a la serpiente le dice así: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, o sea, entre los seguidores de Satanás, entre los demonios y el mundo espiritual caído, y la de ella, o entre los humanos. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esto está muy interesante. Lo que vemos aquí es que Dios está haciendo una promesa, y lo que vemos en este pasaje, lo que va a ocurrir en este pasaje, es Dios va a hacer algo con la serpiente. Y lo vamos a ver aquí en unos momentos, pero quiero que tomes en cuenta que si vas a alinear tu vida con la serpiente, puede que Dios te envíe serpientes en tu vida. ¿Cómo es Dios cuando te pones a pensar en Él? Cuando te pones a pensar en las consecuencias que has vivido, cuando te pones a mirar en el espejo trasero, pero ves tu vida. Ves tu vida desde tu niñez hasta hoy. ¿Cómo es Dios? En este pasaje, si lo vemos así como un pasaje solitario, Dios se ve como un Dios drástico, un Dios duro, un Dios déspota. Pero encontramos un pasaje en el libro de Miqueas y dice así: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Y luego el autor aquí extiende su oración y dice: vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Esa es la oración
pero es una oración que se acerca a un Dios, no a un Dios, a un Dios temible, a un Dios que espantoso, sino a un Dios de amor. Qué interesante. El mayor placer de Dios es amar. No es castigar. No es te voy a mandar un rayo si pecas. Es amarte. Y podemos acercarnos a un Dios y pedirle, Señor, ten compasión de nosotros. Y arroja al mar, al fondo de la mar, todos nuestros pecados. Así que eso nos lleva a la tercera observación aquí en este pasaje, que vemos cómo responde el pueblo y vemos corazones transformados. Miren lo que dice. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Así que encontramos corazones transformados. Ellos dicen, primeramente dicen, hemos pecado. Un corazón transformado es una persona que está dispuesta a decir, mira, sí la fallé. Qué interesante que acá no solamente dicen, sí la fallé, y lo dejan. Aquí ellos dicen, hemos pecado, la fallé, pero luego están dispuestos a decir cómo fallaron. Al hablar contra el Señor y contra ti. Confiesan lo que hicieron. Y luego piden misericordia. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Y lo lindo es que estos corazones transformados, por lo menos en ese día, se arrepienten. Y es algo que Dios les va a enseñar a través del desierto. Cuando fallamos, nos volvemos a arrepentir, nos volvemos a confesar, volvemos al Señor y le rogamos a Dios. Ese es un corazón arrepentido y Dios empieza una transformación en esa persona. Y encontramos aquí a Moisés, el hombre quien fue insultado por el pueblo había hablado en contra de él, ahora él intercede por el pueblo. Y la Biblia nos dice en el versículo 8, y el Señor le dijo, o sea, Moisés viene a orar por el pueblo y Dios le habla a Moisés. Y esto es lo que le dice, tomen en cuenta lo que le va a decir el Señor. Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Qué interesante. Dios no quita la serpiente. Él no manda que las serpientes se vayan. Lo que Dios hace es Él trae una solución. Y es una solución bien interesante. ¿Cómo que mirar a una serpiente? Suena absurdo. ¿En serio? Voy a construirme una serpiente de bronce, voy a ponerlo en un palo, en un lugar donde todos puedan ir a mirar. Y los que quieran sanarse, los que no quieran morir, se van a ir y mirar a la serpiente. No es una inyección, no es una píldora, no es un remedio, no es una pomada, es simplemente la mirada a la serpiente y se van a sanar. Es un acto de fe. Es un acto de confiar en lo que Dios va a hacer, ¿no? Y lo que ocurre, dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Me imagino aquella primera persona que es mordida y piensa, ¿qué debo hacer? ¿Ir a mirar a una serpiente de bronce y me voy a sanar? Pero se está por morir. Así que digo, ni modo, voy a probarlo, que no pierdo nada en simplemente hacerlo. Y se va y pone su mirada en la serpiente y su pierna o donde fue mordido se sana. Y él se va y le cuenta a sus amigos y esos vienen y se acercan y cuando son mordidos se acercan y son sanados. Dice, años después, Jesús habla de esta situación y lo lindo de esta situación es que en este momento, al levantar esa serpiente en alto, hay simbolismo del pasado. Dios está hablando de Génesis capítulo 3, aquella serpiente que engaña a Eva, ¿no? Y que trae la consecuencia de la maldad del pecado a toda la humanidad. Pero también es la sombra del futuro, porque años después viene este hombre llamado Jesús,
Y él está hablando con un fariseo llamado Nicodemo, en Juan capítulo 3, y le dice así: ¿Cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna? Jesús, hablando con Nicodemo, está hablando de la salvación. Está hablando de la salvación del pecado. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Todos estamos mordidos por la serpiente del pecado. Desde Adán y Eva, de aquel día que cayeron en tomar la fruta, hasta hoy, todos venimos como pecadores. Y Jesús dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre, o sea Jesús mismo, va a ser levantado en un madero, en una cruz, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que ponga su mirada en Cristo. Y a propósito, ese pasaje que recién leímos a Nicodemo, y el versículo 16 es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el pasaje que estamos leyendo hoy, donde Moisés levanta una serpiente de bronce en el desierto y todos los que miran pueden ser salvos, se puedan sanar, es un pasaje, realmente es una sombra del pasaje de la realidad que vivimos hoy. Es una sombra de la realidad que viven todos los seres humanos, porque todos somos pecadores. Pero Dios es un Dios de amor. El pecado es algo que nosotros escogimos. Y las consecuencias que vienen es porque rechazamos a Dios. Y Dios es un Dios de amor, que Él nos envía una solución. Y Él toma todo nuestro pecado y lo cuelga en una cruz. Su propio Hijo recibe la culpa, recibe el castigo de nuestros pecados. Y si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, Dios nos llama a sus hijos, nos sana, nos trae en relación con Él. Mi pregunta para usted, amigo: si no tienes una relación con Cristo, te quiero invitar, Jesús te quiere invitar a que te acerques a Él. Él te invita a una relación con Él. Él hizo todo para pagar por tu vida eternamente, para tener una relación contigo. Si quieres una relación con Cristo, te invito a hablar con Él, que hables con Él, que te acerques a Dios y dile: Señor, mire, mi vida es un desastre. Las consecuencias del pecado que he vivido me traen culpabilidad, me dejan sin satisfacción. Ya no quiero quejarme, quiero acercarme, te necesito. Habla con Él. ¿Qué tiene que ver este pasaje con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nuestras vidas? Especialmente para los que ya conocemos a Cristo, ya los que ya tenemos una relación con Dios. Mira, les quiero hacer 3 preguntas. Y la primera, son 2 preguntas. La primera: ¿cuáles son las cosas que te cansan en la vida? Cuando pienso en el pueblo de Israel, ahí están en el desierto. Y les agarró la impaciencia. Se cansaron del sostén de Dios. Se cansaron del agua, estamos hartos del maná, estamos hartos de la situación en que vivimos. Y me pongo a preguntar: ¿cuáles son las cosas que nos cansan en nuestras vidas? A veces son dificultades. Especialmente en estos tiempos de cuarentena, nos podemos cansar de la misma rutina, de estar en casa, de no salir, de no estar en grupos grandes, de no poder irnos a la iglesia. Nos cansamos. Y el tema cuando hay cansancio es que quiere cambiar nuestra actitud. Y en este caso la pregunta es: ¿cuál es tu actitud hacia Dios y a los otros? No hay ningún problema con tener quejas, con querer comunicar una falta de satisfacción, de decir: estoy cansado de no poder ver a mis hermanos en la iglesia, estoy cansado de no poder salir a los lugares donde podía salir y estar con gente. Sí, esa es una realidad, y honestamente yo estoy cansado.
Estamos cansados. Nos gustaría ver un cambio. Pero quejarnos en contra de Dios, quejarnos en contra de las autoridades, quejarnos en contra de, no es una buena actitud. Pero sí podemos venir a Dios y presentarle nuestra situación y rogarle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener una buena actitud. Ayúdanos a recibir. Y aquí en Job capítulo 2 versículos 9 y 10. Job está en una muy mala situación. Está enfermo. Muy enfermo. Y miren, su esposa le reprochó y le dijo, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea que ya quéjate contra Dios de una vez y muérete. Y ya se acabó. Y Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Cuando fallamos, el castigo de Dios es algo bueno. El castigo de Dios es algo que corrige nuestros corazones. Nos ayuda a volver a confiar en Dios. Una persona enferma se da cuenta que necesita ir al médico. Una persona que no está enferma no se da cuenta, o quizás no sienta los síntomas y esté enfermo, no se da cuenta, no se va a ir, aunque esté muriendo. Así que nuestra actitud sea como la de Job, de saber recibir lo bueno y lo malo. Y segundo, no nos olvidemos de cómo es Dios. A veces nuestra situación, si estamos pasando un tiempo difícil, queremos dejar que esa situación nos pinte la imagen de cómo es Dios. Cuando la realidad es que Dios es un Dios que nos ama. Y no hay placer más grande que tiene Él, sino en esos momentos cuando nos está amando. Ese es nuestro Dios. Él te ama. Él te ama. ¿Crees? ¿Crees que Dios te ama aun cuando los tiempos son difíciles? Así que no nos olvidemos de cómo es Dios. No nos olvidemos que Él es un Dios fiel, que Él nos trajo desde allá hasta acá, que hay muchos motivos por los cuales podemos estar agradecidos. Les quiero invitar a agarrar un cuaderno o agarrar un cuaderno en su celular y de tener una hoja donde escribes temas de gratitud. Piensa en tu vida. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Y escribirlos. Escribirlos, porque un día sería lindo que quizás tus hijos o otros puedan ver y puedas compartir. Mira, estas cosas Dios ha hecho por mí. Y podemos reconocer la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel y es un Dios compasivo. Es un Dios que sostiene. Es un Dios de gracia. Ese es nuestro Dios. Y tercero, practiquemos lo que trae sanidad relacional. ¿Cómo practicamos las cosas que traen sanidad relacional? Cuando me pongo a pensar en Moisés. Aquí está Moisés. Él fue insultado por el pueblo. ¿Nos trajiste hasta aquí para morir? Cuando la realidad es que en aquel momento, cuando estaban ante la tierra prometida, puede que él habría sido uno de los que querían entrar, no sabemos. Pero no fue culpa de él. Y en esta situación fue Dios el que permitió, pero también el pueblo decidió. Fue culpa del pueblo. Él fue mal hablado por ellos. Pero aquí vemos la humildad de Moisés. Él podría acercarse a Dios y decir, ay Señor, por favor, véngate de ellos. Tráeles más serpientes. Pero ¿qué hace Moisés? Él intercede por el pueblo. Él ora por ellos. Me pongo a pensar, ¿por quiénes hemos orado esta semana? Hay familias en nuestra comunidad que han pasado situaciones donde han tenido el COVID. Y gracias a Dios muchos de ellos ya están en recuperación. Pero parece que los números de los que vienen a contraer la enfermedad y que aparecen con síntomas están creciendo. En vez de disminuir, está creciendo. Les quiero invitar que seamos un pueblo como Moisés, que intercede por otros. Intercedamos por el pueblo, por los que nos rodean, por la ciudad de Wood Village, Portland, de Gresham. Intercedamos por la gente que conocemos, por nuestras familias, por nuestros parientes. Y también
hay situaciones relacionales que son difíciles. Quizás falta de paz, roces, falta de perdón. Aquí encontramos el pueblo viene y ellos piden disculpas, básicamente. Nosotros pecamos, reconocieron y confesaron su error. Y luego rogaron perdón, pídele a Dios. Y nosotros debemos tener esa actitud. Cuando fallamos, de reconocer nuestras fallas, no simplemente decir, la fallé. No, sería bueno decir cómo fallé, confesar lo que hice. Y luego pedirle al Señor, Señor, necesito tu ayuda. O pedirle a una persona al que ofendiste, mira, yo pequé contra ti. Yo lo hice contra ti. Por favor, perdóname. Espero que si empezamos a aplicar estas cosas, de pensar en nuestra actitud ante Dios y ante los otros, de no olvidarnos de cómo es Dios y de practicar esas cosas como el confesar y el orar unos por otros, vamos a crecer en nuestra relación con Dios y vamos a vivir, aunque estemos en desiertos en nuestras vidas, vamos a vivir en el sostén de la mano poderosa de Dios. Les quiero invitar a orar. Y aquí en Miqueas capítulo 7, 18 y 19, hay una oración de Miqueas. Les quiero invitar a pensar en esta oración. Les quiero invitar ahí donde están en sus casas, que tomen unos momentos, si estás en familia, si estás con otros, que tomen unos momentos de orar unos por otros. Que seamos como Moisés y empecemos a hacerlo ahora. Dice Miqueas 7, 18 y 19, vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Un lugar donde empezar es orar así por nuestro pueblo. No estoy diciendo que lo que ocurre, todo esto de la cuarentena, es a causa de pecado. No sé. Pero sí sabemos que Dios sí castiga. Y Dios puede castigar. Pero la realidad es que diariamente tenemos que evaluarnos, evaluar nuestro pueblo, evaluar la vida de nuestros hijos y orar, interceder por ellos, confesar aún unos por otros. Señor, vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Amado Padre, aquí estamos ante ti. Y esa es nuestra oración. Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestros pensamientos. Perdónanos por nuestra falta de fe. Por situaciones que permitimos en nuestras vidas, donde en vez de obedecerte y seguir adelante, nos desviamos. Señor, ayúdanos a ser gente como Moisés, gente que intercede por los demás. Ayúdanos a tener actitudes que te aman y saben cómo comunicar y buscarte a ti cuando estamos en malas situaciones. Señor, te amamos. Señor, te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por el mensaje, Gabriel. Vamos a prepararnos para adorar aquí un poquito más. De las cosas que me gusta hacer es tomar un momento y pensar en las cualidades de Dios, en lo que definía a Jesucristo, en la capacidad del Espíritu Santo en mi vida. Y de las cosas que vemos con Jesús es que aunque aquí en la tierra se describe que fue herido por nuestras transgresiones, su cuerpo fue molido, que no era ni reconocible por tanto que sufrió. Pero la hermosura de Jesús es algo que capta nuestra vida, capta nuestra atención. Y es una hermosura mucho más definida que por lo físico. Es una hermosura que es hermosura completa. Y ahí donde estás, toma un momento y te invito a que medites en la hermosura de Jesús y cómo eso define
cambia tu perspectiva, tu vida, tu familia. La hermosura de Jesús viene y toma lo que está malogrado, lo que está podrido, lo que está separado de Dios, muerto, y le da vida. Toma lo que está en oscuridad y trae la luz. Toma lo que está en desorden y trae su paz. Esa es la hermosura de Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Te llevas delante del trono, muestra tu belleza, yo quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, yo quiero ver tu rostro. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Y no hay nada que yo busque más. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Y no hay nada que yo busque más. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, yo quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, yo quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, yo quiero ver tu rostro. Sí, Señor. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Y no hay nada que yo busque más. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Señor, queremos terminar este tiempo exaltándote, reconociendo que Jesucristo ha vencido y que está sentado a la diestra, que está sentado en su trono, que podemos confiar en su victoria, en su obediencia, en su amor, en su realidad, Señor. Y rendimos lo que tenemos, adoramos al Rey. Le decimos gracias, que tu misericordia, que
tuvo amor por nosotros, que fue paciente y que nunca se dio por vencido. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señor. Y miramos con tanto gozo la realidad de poder adorarle por la eternidad a este gran Rey, al Rey prometido, al Salvador prometido. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Vamos, iglesia, exaltamos al Cordero de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, que tú vives hoy y por la eternidad tú vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Sí, tu nombre, Señor, tu nombre es el vencedor. No hay otro nombre. Tu nombre es el vencedor. Amén. Su nombre es vencedor. En la historia que escuchamos hoy, Dios le dio a Moisés instrucciones de construir una serpiente de bronce y ponerlo en un palo. Y luego Jesús, hablando de esa historia, él dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a tener que ser levantado, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y en este momento les voy a invitar a tomar el pan y tomar la copa. Y nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, versículo 23: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que les quiero invitar, y el versículo 27 de este pasaje habla de confesión y habla de examinarse uno mismo. Y dice así: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Así que les quiero invitar, así como aquel día el pueblo de Israel reconoció su pecado
y se acercó ante Dios. Quiero invitarles aquí al considerar el cuerpo de Cristo que fue colgado por nosotros en la cruz. Les quiero invitar a tomar un tiempo de examinarse ante Dios y de confesar sus pecados. Y luego les quiero invitar a tomar el pan, romperlo, comerlo y recordar el cuerpo de Cristo, y tomar la copa, tomarlo y recordar la sangre que fue derramada, esa preciosa sangre que fue derramada por nosotros. Amado Padre, gracias Señor Jesús por la vida que viniste a vivir, por el cuerpo que sufrió en nuestro lugar, por la sangre que derramaste en aquella cruz. Señor, te agradecemos por estos símbolos y ahora queremos tomar un tiempo de examinarnos y de poder y de comer este pan, de reconocer, Señor, que tú eres nuestro, que tu cuerpo allá en la cruz tomó nuestro lugar. Señor, gracias, gracias, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, con eso se acaba el servicio de hoy. Espero que este tiempo de escuchar canciones, de cantar en las casas, de estar pensando en las palabras, en las letras y pensar en la palabra de Dios, espero que haya sido ánimo en tu caminar con el Señor. Nuestro deseo es que la vida cristiana no sea algo que solamente ocurre los domingos. Nuestro deseo es que nosotros vivamos vidas de adoración, de relación con el Señor cada día de nuestras vidas. La vida cristiana se vive entre semana. Se vive el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y también el domingo. Y les queremos animar que estén en conexión con Dios, que estemos caminando con Él. Así cuando llegue ese día donde nos reunimos otra vez, ojalá en persona, nos encontramos más cerca de Dios. Y nos encontramos que habríamos crecido en nuestra relación con Él, porque hay un mundo que necesita escuchar de Cristo y necesitamos estar preparados. Hermanos, les quiero animar. Además, hermanos, les quiero invitar
a una reunión, a un tiempo de oración, juntos a través de Zoom. Puedes encontrar ese enlace ahí en Facebook y acercarte. Si quieres el enlace, me puedes escribir un texto al 503-290-8998, al 503-290-8998 y te voy a enviar el enlace para que puedas entrar. Hermanos, que Dios les bendiga.